momento de tomar contacto con nuestro móvil en vivo, trabajando en el lugar, nuestra compañera Constanza Daer. Consti, ¿cómo estás? Buenas noches. Contanos, ¿dónde te encontrás? Hola Mariana, hola Guido, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Nos vinimos hasta Tafí Viejo para recordar un caso que conmocionó a todos, el caso de Yamila Díaz Musa. Recordemos que el 17 de julio del año pasado, Enrique Leonel Díaz conducía la moto junto a Yamila, perdió el control, Yamila salió despedida y sufrió un golpe que terminó con su vida. Pero el hombre fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, hace 3 meses atrás. Sin embargo, la familia apeló ese fallo porque no estaba conforme, pero ayer hubo novedades. Por eso nos encontramos con Sandra Musa, la mamá de Yamila. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son las novedades que tuvieron? Y bueno, el día de ayer tuvimos la audiencia de apelación, donde el juez rectificó la misma sentencia que había tenido en el mes de mayo después del juicio oral por el juicio que hubo por la muerte de mi hija. ¿Qué les dijeron? ¿Qué pasa con esa perspectiva de género que ustedes pedían? Bueno, ayer, a pesar de que no se aceptó la apelación y quedó fija la sentencia anterior, el juez reconoció que sí hubo violencia de género, se lo hizo saber incluso ahí al imputado. Bueno, nos explicó el por qué las leyes, el por qué la cantidad de años y por qué es la forma en que se lo juzgó así. Y lo que nos dio a entender, o sea, fue de que a él se lo juzgó únicamente por ese día cuando ocurrió el accidente. Todo lo que pasó anteriormente y no se juzgó, pero nos hizo ver y dijo, él con sus palabras, o sea, que puede ser juzgado por la violencia de género que ejercía sobre Yamila. ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a seguir? ¿Qué medidas van a tomar a partir de eso? Bueno, siempre supimos de que en esta instancia teníamos la apelación primero y después podíamos recurrir a la Corte Suprema. Esto no lo hemos descartado y por el contrario es continuar la lucha del pedido de justicia por mi hija. Y digo la lucha porque es en el lugar que considero nos pusieron como familia. Se te ve con mucha entereza, pero ¿cómo es esa lucha para vos en el día a día, a un año y un poquito más de la muerte de Yamila? Y trato de estar entera, bien lo decís, pero... Y es difícil. Hay días buenos como hay días malos, hay días en los que quizás como le pasó a otras mamás que perdieron a sus hijos y no tengo ganas ni de levantarme, pero lo hago porque tengo mi familia también, tengo otros hijos, tengo mi nieta que está con nosotros, la hija de Yamila, mis otros nietos, tengo un trabajo con el que tengo que cumplir, o sea... La hija de Yamila que ayer cumplió años y me contabas que recordaba de una forma muy particular a su mamá y la tiene siempre muy presente. Sí, la tiene presente, siempre pregunta, cuando pregunta siempre le contamos, le hablamos de quién era su mamá, ve fotos. Tiene un cuadro en el que por lo general ella lleva flores, le canta, le habla. Y lo que si bien es cierto a ella le ayuda porque trata de expresar sus sentimientos y no deja de ser difícil para el que lo escucha porque no es fácil. ¿Qué sentencia te daría tranquilidad? Creo que hubiera tenido un poco más de tranquilidad si hubieran escuchado al Ministerio Público Fiscal, por lo menos, cuando el Ministerio Público Fiscal pidió 10 años
Y aclaro que esto se lo pedía porque él no tenía antecedentes, pero él no tenía antecedentes porque en las diferentes denuncias que hizo Yamila nunca lo detuvieron, ni aún sabiendo dónde estaba, él incumplía las medidas de restricción que tenía hacia Yamila y jamás fue detenido. Si por lo menos una vez hubiera sido detenido y él hubiera, creo, tenido otra condena. Y me pregunto si 3 años y medio vale la vida de mi hija. Y no, tampoco vale 10. Y tampoco vale 12, y no vale 25, que era la pena que tiene, la pena mayor que tiene un dolo eventual. Tampoco sé cuánto cuesta en dinero porque creo que no hay nada que pague una vida. No, creo que tendría que haber tenido una pena mayor. Tiene que cumplirla esa pena en la cárcel, espero que la cumpla porque la condena dice 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Actualmente está en su domicilio porque está cumpliendo una cautelar. Uno de esos se va a interrumpir, creo, hasta el día 22 creo que tiene esa prisión preventiva domiciliaria y bueno, espero que se arbitre en los medios. Pido al servicio penitenciario, al gobierno de Tucumán, que vean, que se arbitren todos los medios necesarios para que el penal de Villa Urquiza reciba al imputado, porque la pena dice eso, 3 años y medio de prisión efectiva. Es en la cárcel, no en su casa. Consti. Eso es lo que solicito. Bueno, Guido, Mariana, no sé si ustedes tienen alguna pregunta ahí en el piso. La verdad que las lágrimas de Sandra son conmovedoras. Consti, sí, era para preguntar justamente, para que le traslades la pregunta a Sandra, porque no deja de llamarnos la atención estos 8 pedidos, estos 8 alertas que tuvo Yamila Musa antes de que ocurriera esta tragedia. Y recordemos además que estamos hablando de una persona que ha sido expareja, de una persona que ha tenido vínculo con la familia, del papá de su hija, básicamente. Digo, este hombre se acercó a la familia en algún momento, quiso hablar con ellos, quiso pedir disculpas, tuvo un buen gesto al menos con la familia, ¿en algún momento demostró algo de esto? Me consulta Mariana si después del vínculo que tuvo este hombre con ustedes, por la relación que tuvo con Yamila y demás, ¿alguna vez intentó pedir perdón? ¿Intentó tener un buen gesto con ustedes como familia? No, jamás. O sea, a nosotros no nos pidió disculpa nunca. Tampoco lo escuché pedir disculpa. Por el contrario, si fue en el juicio oral que tuvo y sentía la forma de maltrato, de basureo de parte de su propia familia, ya él mismo lo vi reírse, hacer bromas con un policía que lo custodiaba después de que habían pasado los videos de la autopsia de Yamila, de cosas que eran fuertísimas y que yo no vi porque me habían aconsejado de que no las vea, pero las vio el papá de Yamila y él estaba destrozado y yo a los minutos entraba en una sala donde a él lo veía riendo y bromeando con su custodia. Entonces, claro. No, creo que no hubo ninguna forma, ninguna muestra de arrepentimiento ni de perdón, ni de parte de él, ni de parte de su familia. Por el contrario, en ese juicio también escuché las mentiras que decía su familia cuando declaraba, acusándome de cosas que no, nada que ver, que me da hasta vergüenza ajena que las hayan dicho, porque no, creo que ni Judas se atrevió a mentir tanto como mintieron en ese juicio. Vi testigos en un juicio que parecían haber sido llevados de los pelos a declarar, porque había uno que ni siquiera sabía para qué estaba, dijo. Claro. Constanza. Otros que lo esperaron todo el fin de semana que venga de otro lado cuando primeramente iba a ser vía Zoom. Tuvo todo el fin de semana, desde la jueza para preparar su sentencia, como los abogados para preparar a ese testigo para que simplemente diga que no era un experimentado manejando una moto. Y a eso lo niego, porque por ese mismo lugar
donde murió mi hija, y creo que pasó a diarios en esa misma moto desde el momento en que la tiene. Y vuelvo a decir, a él no le pasó nada. Mi hija perdió la vida siendo despedida de la moto, dando su cabeza contra un poste de cemento de luz que le fracturó el cráneo y muere ahí inmediatamente. Y él no tenía nada y la moto no tenía nada, y lo digo porque lo vi yo a la moto en la misma comisaría donde puse la denuncia antes de comenzar a velar a Yamila. Y no me escucharon. Considero que no me escucharon. Sí, Guido, te escucho. Para repasar y agradeciéndole a Sandra que está así contigo, el pedido de la revisión de esta sentencia ya se hizo, se va a realizar. Contanos un poquito más sobre eso. Me pide, Guido, que cuentes un poco sobre la revisión de la sentencia, pero me parece que es lo que dijo al principio, que no dieron lugar y ratificaron la sentencia de los 3 años y medio. Si bien es cierto, es una nueva sentencia porque la dictamina otro juez, es rectificar los 3 años y 6 meses que dio la jueza Elizabeth Radi en el juicio oral, y que es prisión efectiva. Ojalá se ¿Alguna otra consulta, chicos? No, está muy bien, está muy claro. Realmente admiramos la entereza que está teniendo Sandra para llevar a cabo todo este proceso tan doloroso y mientras tanto la vida, ¿no? Porque tienen a la pequeña hija de Yamila, porque ella cumple con un trabajo, porque tiene una familia también que sostener en medio de esta tragedia y este revés judicial que han tenido que soportar. Agradecele, por favor. Muchísimas gracias, Sandra. Los chicos destacan, como destaqué al principio, tu entereza, tus ganas de seguir adelante, de luchar y bueno, que sea justicia. Muchísimas gracias a ustedes, a vos, Constanza, Guido, Mariana, y gracias a toda la gente que me acompañó en todo este tiempo y que me sigue acompañando. Y en esto hablo de mi familia, de mis amigos, del que fue solidario y tuvo empatía para con lo que nos pasa, porque creo que nadie está ajeno de que le pase lo que nos sucedió a nosotros. Y sí, voy a decir a través de este medio, como lo dije siempre, gracias a la prensa, porque fue gracias a que hice público todo lo que nos pasaba, a pesar de que me dolía el alma y que debía de estar haciendo el duelo de mi hija. Salí a la calle a decirle a la prensa lo que me sucedía, y fue a través de eso de que considero de que llegué a la justicia, y que la justicia de algún modo escuchó, aunque sea para que le den esos 3 años y 6 meses, porque si no estaba en su casa. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches. Gracias, Chao, Consti. gracias. Gracias por el trabajo.